Vamos a citar el libro, Más allá del bien y del mal, que es una de las obras más importantes del filósofo alemán, Friedrich Nietzsche. En la sección tercera, dice, a los hombres ordinarios, a los más, que existen para servir y para el provecho general, y a los cuales solo en ese sentido les es lícito existir, les proporciona la religión el don inestimable de sentirse contentos con su situación y su modo de ser, una múltiple paz del corazón, un ennoblecimiento de la obediencia, una felicidad y un sufrimiento más, compartidos con sus iguales, y algo de transfiguración y embellecimiento, algo de justificación de la vida cotidiana entera, de toda la bajeza, de toda la pobreza semi-animal de su alma. La religión y el significado religioso de la vida lanzan un rayo de sol sobre tales hombres siempre atormentados y les hacen soportable incluso su propio aspecto. Actúan como suele actuar una filosofía epicúrea sobre personas dolientes de rango superior, produciendo un influjo reconfortante, refinador, que, por así decirlo, saca provecho del sufrimiento y acaba incluso por santificarlo y justificarlo. Quizá no exista ni en el cristianismo ni en el budismo cosa más digna de respeto que su arte de enseñar aun a los más bajos a integrarse por piedad en un aparente orden superior de las cosas, y con ello, a seguir estando contentos con el orden real, dentro del cual llevan ellos una vida bastante dura, y precisamente esa dureza resulta necesaria. Hay en el ser humano, como en toda especie animal, un excedente de tarados, enfermos, degenerados, decrépitos, dolientes por necesidad. Los casos logrados son siempre, también en el ser humano, la excepción, y dado que el hombre es el animal aún no fijado, son incluso una excepción escasa. Pero hay algo peor todavía, cuanto más elevado es el tipo de un hombre que representa aquel, tanto más aumenta la improbabilidad de que se logre. Lo azaroso, la ley del absurdo en la economía global de la humanidad se muestra de la manera más terrible en el efecto destructor que ejerce sobre los hombres superiores, cuyas condiciones de vida son delicadas, complejas y difícilmente calculables. Ahora bien, ¿cómo se comportan esas dos religiones mencionadas, las más grandes de todas, frente a ese excedente de los casos malogrados? Intentan conservar, mantener con vida cualquier cosa que se pueda mantener, e incluso, por principio, toman partido a favor de los malogrados, como religiones paradolientes que son, ellas otorgan la razón a todos aquellos que sufren de la vida como de una enfermedad y quisieran lograr que todo otro modo de sentir la vida fuera considerado falso y se volviera imposible. Aunque se tenga una alta estima de esa indulgente y sustentadora solicitud, en la medida en que se aplica y se ha aplicado, junto a todos los demás, también al tipo más elevado de hombre, el cual hasta ahora ha sido casi siempre también el más doliente. Sin embargo, en el balance total, las religiones habidas hasta ahora, es decir, las religiones soberanas se cuentan entre las causas principales que han mantenido al tipo hombre en un nivel bastante bajo, han conservado demasiado de aquello que debía perecer. Hay que agradecerles algo inestimable, y quién será tan rico de gratitud que no se vuelva pobre frente a todo lo que los hombres de iglesia, del cristianismo, por ejemplo, han hecho hasta ahora por Europa. Sin embargo, cuando proporcionaban consuelo a los dolientes, ánimo a los oprimidos y desesperados, sostén y apoyo a los faltos de independencia, y cuando atraían hacia los monasterios y penitenciarías psíquicos, alejándolos así de la sociedad, a los interiormente destruidos y a los que se volvían salvajes, ¿qué tenían que hacer, además, para trabajar con una conciencia tan radicalmente tranquila en la conservación de todo lo enfermo y doliente? Es decir, trabajar real y verdaderamente en el empeoramiento de la raza europea. El miedo profundo y suspicaz a un pesimismo incurable es lo que constriñe a milenios enteros a aferrarse con los dientes a una interpretación religiosa de la existencia. La piedad, la vida en Dios, aparecerían entonces como el engendro más sutil y extremado del miedo a la verdad, como adoración y embriaguez de artista ante la más consecuente de todas las falsificaciones, como voluntad de invertir la verdad, de no verdad a cualquier precio. Quizá no haya habido hasta ahora ningún medio más enérgico para embellecer al hombre mismo que precisamente la piedad. Mediante ella puede el hombre llegar hasta tal punto a convertirse en arte, superficie, juego de colores, bondad, que su aspecto ya no haga sufrir. El cristianismo ha sido hasta ahora la especie más funesta de autopresunción. Hombres no lo bastante elevados ni duros como para que les fuera lícito dar, en su calidad de artistas, una forma al hombre, hombres no lo bastante fuertes ni dotados de mirada lo bastante larga como para dejar dominar, con un sublime sojuzgamiento de sí, esa ley previa de los miles de fracasos y ruinas. Hombres no lo bastante aristocráticos como para ver la jerarquía abismalmente distinta y la diferencia de rango existentes entre hombre y hombre. Tales son los hombres que han dominado hasta ahora, con su igualdad ante Dios, el destino de Europa, hasta que acabó formándose una especie empequeñecida, casi ridícula, un animal de rebaño, un ser dócil, enfermizo y mediocre, el europeo de hoy. Lo esencial, en el cielo y en la tierra, es, según parece, repitámoslo, el obedecer durante mucho tiempo y en una única dirección. Con esto se obtiene y se ha obtenido siempre, a la larga, algo por lo cual merece la pena vivir en la tierra, por ejemplo virtud, arte, música, baile,
razón, espiritualidad, algo transfigurado refinado, loco y divino. La prolongada falta de libertad del espíritu, la desconfiada coacción en la comunicabilidad de los pensamientos, la disciplina que el pensador se imponía de pensar dentro de una regla eclesiástica o cortesana o bajo presupuestos aristotélicos. La prolongada voluntad espiritual de interpretar todo acontecimiento de acuerdo con un esquema cristiano y de volver a descubrir y justificar al Dios cristiano incluso en todo azar, todo ese esfuerzo violento, arbitrario, duro, horrible, antirracional, ha mostrado ser el medio a través del cual fueron desarrollándose en el espíritu europeo su fortaleza, su despiadada curiosidad y su sutil movilidad, aunque admitimos que aquí tuvo asimismo que quedar oprimida, ahogada y corrompida una cantidad grande e irreemplazable de fuerza y de espíritu, pues aquí, como en todas partes, la naturaleza se muestra tal cual es, con toda su magnificencia pródiga e indiferente, la cual no subleva, pero es aristocrática. Como sigue ocurriendo hoy en la candorosa interpretación moral cristiana de los acontecimientos más próximos y personales, para gloria de Dios, y para la salvación del alma, esta tiranía, esta arbitrariedad, esta rigurosa y grandiosa estupidez son las que han educado el espíritu, al parecer, es la esclavitud, entendida en sentido bastante grosero y asimismo en sentido bastante sutil, el medio indispensable también de la disciplina y la selección espirituales. Tú debes obedecer a quien sea, y durante largo tiempo, de lo contrario perecerás y perderás tu última estima de ti mismo. Este me parece ser el imperativo moral de la naturaleza, el cual, desde luego, ni es categórico, como exigía del el viejo Kant, ni se dirige al individuo, que le importa a ella el individuo, sino a pueblos, razas, épocas, estamentos y, ante todo, al entero animal, hombre, a el hombre. Todo instinto ambiciona dominar y en cuanto tal intenta filosofar. Desde luego, entre los doctos, entre los hombres auténticamente científicos acaso las cosas ocurran de otro modo, mejor, si se quiere, acaso haya allí realmente algo así como un instinto cognoscitivo, un pequeño reloj independiente que, una vez que se le ha dado bien la cuerda, se pone a trabajar de firme, sin que ninguno de los demás instintos del hombre docto participe esencialmente en ello. Por esto los auténticos intereses del docto se encuentran de ordinario en otros lugares completamente distintos, por ejemplo en la familia, o en el salario, o en la política, y hasta casi resulta indiferente el que su pequeña máquina se aplique a este o a aquel sector de la ciencia, y el que el joven y esperanzador trabajador haga de sí mismo un buen filólogo, o un experto en hongos, o un químico. Lo que lo caracteriza no es que él llegue a hacer esto o aquello. En el filósofo, por el contrario, nada, absolutamente nada es impersonal, y es especialmente su moral la que proporciona un decidido y decisivo testimonio de quién es él, es decir, de en qué orden jerárquico se encuentran recíprocamente situados los instintos más íntimos de su naturaleza. Hay libros que tienen un valor inverso para el alma y para la salud, según que de ellos se sirvan el alma inferior, la fuerza vital inferior, o el alma superior y más poderosa. En el primer caso son libros peligrosos, corrosivos, disolventes, en el segundo, llamadas de heraldo que invitan a los más valientes a mostrar su valentía. Los libros para todos son siempre libros que huelen mal, el olor de las gentes pequeñas se adhiere a ellos. En los lugares donde el pueblo come y bebe, e incluso donde rinde veneración, suele heder. No debemos entrar en iglesias si queremos respirar aire puro. Tengan cuidado, ustedes los filósofos y amigos del conocimiento, y guárdense del martirio. De sufrir, por amor a la verdad. Incluso de defenderse a ustedes mismos. Corrompe toda la inocencia y toda la sutil neutralidad de vuestra conciencia, los vuelve testarudos en enfrentarse a objeciones y trapos rojos, los entontece, los animaliza, los convierte en toros el hecho de que ustedes, al luchar con el peligro, la difamación, la sospecha, la repulsa y otras consecuencias aún más toscas de la enemistad, tengan que acabar presentándose como defensores de la verdad en la tierra, como si la verdad fuese una persona tan indefensa y torpe que necesitase defensores. Estamos llenos de malicia frente a los halagos de la dependencia que yacen escondidos en los honores, o en el dinero, o en los cargos, o en los arrebatos de los sentidos. Incluso estamos agradecidos a la pobreza y a la variable enfermedad, porque siempre nos deshacieron de una regla cualquiera y de su prejuicio, agradecidos a Dios, al diablo, a la oveja y gusano que hay en nosotros. Suponiendo que alguien pudiera abarcar con los ojos irónicos e independientes de un dios epicúreo la comedia prodigiosamente dolorosa y tan grosera como sutil del cristianismo europeo, yo creo que no acabaría nunca de asombrarse y de reírse. No parece, en efecto, que durante 18 siglos ha dominado sobre Europa una sola voluntad, la de convertir al hombre en un engendro sublime. Parece que a las razas latinas su catolicismo les es más íntimo y propio que el cristianismo entero en general a nosotros los hombres del norte, que provenimos indudablemente de razas bárbaras. También en lo que se refiere a nuestras dotes para la religión, nosotros estamos mal dotados para la religión. Es lícito hacer una excepción con los celtas, los cuales han proporcionado por ello también el mejor terreno para la recepción de la infección cristiana en el norte,
en Francia es donde el ideal cristiano ha llegado a su pleno florecimiento, en la medida en que el pálido sol del norte lo ha permitido. Digamos pues, resueltamente que la religión es un producto del hombre normal, que el hombre está tanto más en lo verdadero cuanto más religioso es y cuanto más seguro está de un destino infinito. Cuando es bueno, quiere que la virtud corresponda a un orden eterno. Cuando contempla las cosas de una manera desinteresada, encuentra que la muerte es indignante y absurda. ¿Cómo no suponer que es en estos momentos cuando el hombre ve mejor? Estas frases son tan antipódicas de mis oídos y de mis hábitos que, cuando las encontré, mi primer movimiento de cólera escribió al margen, la bobería religiosa por excelencia. Hasta que mi último movimiento de rabia terminó por hacérmelas gratas, esas frases, con su verdad puesta cabeza abajo. Resulta tan exquisito, tan distinguido, tener antípodas propios. Lo que nos deja asombrados en la religiosidad de los antiguos griegos es la indómita plenitud de agradecimiento que de ella brota, es una especie muy aristocrática de hombre la que adopta esa actitud ante la naturaleza y ante la vida. Más tarde, cuando la plebe alcanza la preponderancia en Grecia, prolifera el temor también en la religión, y el cristianismo se estaba preparando.